Cx de un espacio métrico, diremos que A contenido en ese espacio es un conjunto abierto si para todo X que pertenece al conjunto A existe un radio mayor que 0, tal que la bola abierta con centro en el punto, para cada punto tiene que haber una bola, y con radio R está totalmente contenida en el conjunto A. Tomemos un ejemplo en R. Yo tengo un intervalo. Ustedes saben lo que es un intervalo abierto. Entonces, si yo tomo un intervalo abierto, digo, este es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque cualquier punto que yo tome, puedo armarle un entornito, que sería una bola. Para los reales, la bola está formada por un intervalo que va de costado a costado del punto, ¿sí? Entonces, esa bola que estoy armando cae totalmente dentro de este intervalo. Y aunque yo piense en el punto más cercano al extremo, como ustedes saben, este intervalo no considera el punto que sería el supremo, sino que no tiene máximo. Considera el supremo, pero no tiene máximo este conjunto. Entonces, siempre va a haber otro punto más cerquita, como para poder hacer un radio que caiga dentro del conjunto. Siempre va a caer dentro del conjunto, ¿sí? Así que ese conjunto es abierto. Lo mismo pasa con otros tipos de conjuntos en R2, en R3 o en lo que sea. Siempre que el punto se le pueda armar una bola, tengan cuidado que hay que tener en cuenta que la bola tiene que ser formada con la distancia. Esto es un ejemplo en R con la distancia euclidia, ¿sí? Hay que tener en consideración qué tipo de espacio tenemos trabajando y qué tipo de distancia es la que estamos utilizando. Con esas dos cosas después se ve cómo se forman las bolas, y en función de cómo se forman las bolas vemos si la bola va a caer o no adentro de ese conjunto, y así vamos a poder saber si eso es abierto o no. Muy importantes son un par de propiedades. ¿Qué pasa con la unión y con la intersección de conjuntos abiertos? ¿Qué quiere decir esto? La unión no importa si es finita o es son infinitos, pero la intersección de conjuntos abiertos es abierta con seguridad si la intersección es finita, si hay una cantidad finita de elementos que están intersecándose. Si el exterior de un conjunto se define como el interior del complemento. Entonces, dado por ejemplo un intervalo al que llamamos conjunto A, el exterior en R, ¿no es cierto? Y con la distancia euclidia, el exterior va a estar formado por los dos intervalos cerrados que se muestran en rojo ahí en la imagen. Pero como son cerrados, no son abiertos, y para los puntos que pertenezcan al interior, ¿sí?, no pueden pertenecer al borde, o sea, no pueden estar en el borde, que a ese le vamos a llamar la frontera. Justamente ese punto que no se va a considerar, ¿sí?, es el considerado o llamado frontera de A. Bien, decimos que A es un conjunto cerrado si su complemento es abierto. Entonces tomemos por ejemplo un intervalo A, veamos el complemento, van a ser dos intervalos abiertos,
unión de abierto dijimos que era abierta, así que el conjunto A es cerrado. Si en el ejemplo tomamos un intervalo como el caso del B, donde es cerrado en un lado, abierto en el otro, vamos a decir que ese conjunto no es ni cerrado ni abierto. Ese mismo caso de que no sea ni cerrado ni abierto lo cumplen, por ejemplo, algunos conjuntos numéricos como el de los racionales y el de los irracionales. También son conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados. Porque bueno, el complemento de los racionales son los irracionales. Entonces, si pudiéramos probar que los racionales son abiertos, los irracionales serían cerrados. Y si pudiéramos probar que los irracionales son abiertos, los racionales serían cerrados. En definitiva, no podemos probar ninguno de los dos casos, porque en ningún caso podemos hacer una bola que quede totalmente contenida dentro de un conjunto o del otro, así que no son ni abiertos ni cerrados. Bien, entonces estamos viendo los conjuntos cerrados y decimos que la intersección, cualquier intersección de conjunto cerrado es cerrada, ¿sí? Pero la unión tiene que ser finita. La unión finita de conjunto cerrado es cerrada. La unión infinita no podemos decir que sea cerrada o abierta. Va a depender de un caso u otro. Por ejemplo, para mostrar que hay conjuntos que en forma infinita no dan un conjunto cerrado, la unión, tenemos a todos los intervalitos de tamaño 1 que van en la recta desde el 0 hasta el 1, desde el 1 hasta el 2, desde el 2 al 3, del 3 en adelante. También para el otro lado, para el menos 1. ¿Está bien? Bueno, si hacemos esto de forma infinita, para un lado y para el otro, vamos a lograr toda la recta numérica, que es un conjunto abierto. Por ejemplo, ¿sí? Entonces tendríamos que la unión infinita de cerrado nos da un abierto, por lo tanto no es que siempre da cerrado. Sea X de un espacio métrico con A contenido en X, se define la clausura de A se denota la clausura con una barrita que lo cubre, ¿sí? Y se define como sigue. Hay dos formas de definirlo. Una es como el complemento del exterior de A. El exterior de A, el complemento del exterior de A. Recuerden que el exterior era abierto, ¿sí? Entonces el complemento va a ser cerrado. Y la otra forma, que también es igual, es usando la definición del exterior. ¿Qué es lo que era la definición del exterior? Era el interior del complemento. Entonces, tengo A complemento interior y el complemento. Complemento del interior del complemento de A. Medio trabalengua, pero funciona. Así se define entonces la clausura. Entonces, si yo tengo un intervalo, veamos un ejemplo. Tengo un intervalo abierto. Vamos a suponer AB. ¿Está bien? Este es el intervalo abierto. ¿Qué vamos a hacer? El exterior. ¿Cuál era el exterior? El exterior era el abierto que iba de acá y de este lado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces el rojo es el exterior, ¿sí? Abierto. ¿Cuál va a ser el complemento del exterior? El complemento va a ser cerrado. Entonces, el cerrado va a ser eso. Dicho de alguna manera, sea, entonces, dado un intervalo AB abierto, el complemento son la unión de estos dos cerrados.
El interior del complemento va a ser la unión de estos dos abiertos. Y el complemento del interior del complemento va a ser completar este espacio que falta con el intervalo AB, pero cerrado. Esa va a ser la clausura, ¿sí?, igual a la clausura de A. Veamos, entonces, decimos que la frontera de un conjunto A se define como la intersección entre la clausura del conjunto y la clausura del complemento. O sea, una intersección entre dos conjuntos cerrados. Las clausuras son conjuntos cerrados. Tomamos un ejemplo, un conjunto, un intervalo AB. La clausura del AB va a ser el cerrado AB. Y el complemento va a ser de menos infinito hasta A, unión de B hasta más infinito, pero la clausura es cerrado, cerrado y cerrado. Luego la intersección, fíjense, ¿qué es lo que tienen en común la clausura y la clausura del complemento? El punto A y el punto B. Entonces la frontera de este conjunto, de este intervalo, van a ser los puntos A y B.